Informes contradictorios. Durante 4 años las manifestaciones que ha habido en el proceso han sido pacíficas. El Ministerio de Interior ha intentado cambiar la realidad. ¿Ese informe de la Guardia Civil sobre usted era falso? Es una manipulación pura y dura porque el objetivo es ponerte en la lista. Filtraciones interesadas. Cuando hablaba de tregua trampa, ¿tenía datos? No tuve pruebas, tuve certeza moral. Lo preocupante no es que no nos den la información, lo preocupante es que ustedes no reconozcan que no tienen la información, porque la han destruido. Siempre que hay un hecho controvertido en la política catalana, inmediatamente hay un operativo policial. Autos sospechosos. Si no hubiera existido ETA, no estaríamos hablando de Alsasua ni de apaleamiento de guardias civiles, porque en Alsasua hay una campaña permanente defendiendo la expulsión de la Guardia Civil. ¿El caso Alsasua es un aviso a navegantes? Sí. En una situación de normalidad, que no hubiera terrorismo en el País Vasco, yo creo que esto hubiera sido castigado de una forma muy, muy distinta. En la cuestión catalana yo creo que no es más que un primer ensayo de lo que también se intenta hacer en Navarra. Y es movilizar a los navarros que se sienten españoles contra los navarros que se sienten vascos. Medios cómplices. Yo sí tuve en aquellos años una cierta capacidad de influir y utilicé toda la que estuvo en mis manos. Reuniones con responsables del Ministerio de Interior hemos tenido muchas, no, muchísimas. Bueno, es un elemento más en tu valoración de periodista. ¿Hasta dónde llega el poder del Estado? Me tocó organizar bastantes cosas de la conferencia. Tenía que hacer las llamadas de teléfono, por ejemplo, a Brian Currin desde una cabina telefónica. Durante esos días yo tomé la decisión de llevarlo todo por escrito y al coche los papeles no estaban. A mí el móvil me hace unos ruidos rarísimos. Bueno, más gente que me lo robaron. Esta noche, en 360 grados... Felipe González me dijo, el Ministerio de Interior es un volcán, que cuando menos te esperas se produce una explosión. Los tentáculos de Interior. Las hemerotecas son testigo de relatos construidos. Informaciones de fuentes oficiales que se convierten en hechos, acompañando el interés político de cada momento. ¿Pero a qué interés responden? ¿Quién maneja los hilos de la opinión pública, la judicatura y el propio Ejecutivo? ¿Hasta dónde llega el poder del Estado? El caso Altsatsu pasará a la historia como un ejemplo de cómo ciertos medios de comunicación acompañan la tesis del todo es ETA para llevar el caso a un tribunal de excepción, la Audiencia Nacional, a fin de lograr un castigo ejemplar. Hasta 13 años de cárcel por ser los agredidos guardias civiles. Gabón, buenas noches. La causa de Alsasua será juzgada en la Audiencia Nacional. Tan delito de terrorismo puede ser el matar a otra persona o colocar una bomba como otra actitud de las que aparecen tipificadas en el Código Penal. ¿Temió por su vida? Sí, por supuesto que sí. No. Tú no has uniformado y tú deberías dar explicaciones de lo que has hecho. Luego me enteré que era guardia civil, estaba discutiendo con unos chavales y yo me acerqué para intentar tranquilizar la situación. Sangraba y la gente seguía pegándole. No dude que el concepto de terrorismo que es evidente. La Audiencia Nacional condena a los 8 jóvenes por delitos de lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Esto es una venganza. Esto tiene una intención clara de generar dolor. La Audiencia Nacional se encargó finalmente del caso Altsasua. Informes contradictorios, pruebas inadmitidas, juezas relacionadas con la Guardia Civil, cuerpo al que pertenece la acusación. Se ha construido y magnificado este escenario con la ayuda de medios de comunicación y de ciertas juezas. ¿Hasta qué punto están detrás los tentáculos de Interior?
Esto completamente, vamos, os asegura de que ha habido ciertos medios de comunicación que han intentado exacerbar la historia para que la opinión pública considere que eso realmente es un delito de terrorismo. Es cierto también que igual Interior, digamos, ¿no?, está, bueno, no exacerbando como algunos medios de comunicación, pero sí apoyando una tesis que a mí me consta que desde el principio ellos no creían en ella. En el caso de Alsasua, desde el Mundo, trabajamos desde varias prismas. Dimos voz a todos los que eran los protagonistas. Lógicamente, quien tuvo más presencia mediática en este caso fue la parte que eran víctimas, los que fueron agredidos en aquel momento, pero voz tuvieron todos. En nuestra búsqueda nos detenemos en medios que han sido señalados por publicar informaciones de fuentes policiales directas. El Mundo, y concretamente el periodista Fernando Lázaro, se ha destacado por escribir crónicas sobre Altsasu acompañando la versión de la Guardia Civil. Publicó el listado de los jóvenes que iban a ser investigados, DNI incluido, cuando algunos de ellos aún no sabían que formaban parte del proceso. Siempre hay un debate sobre la intimidad o no de lo que es la presunción, y puede afectar a la presunción de inocencia, pero en este momento lo que había era una demanda social voraz en torno a esta información porque era de primer nivel de actualidad. Los relatos muchas veces no solamente se construyen desde el Ejecutivo, no solamente se construyen desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o desde los diferentes ministerios. También hay muchos medios de comunicación que construyen sus propios relatos. Con lo cual, en este caso concreto de Alsasua, de todas formas, el relato yo creo que ha venido posteriori y ha sido un relato en el que, digamos, bueno, muchas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han entendido que efectivamente era un momento bueno para reivindicar que hay un problema en el País Vasco. La lectura que se hace, incluso por la Guardia Civil inicialmente, pues una pelea con unos ciertos componentes, pero se dinamiza políticamente y mediáticamente una lectura de esos hechos y se cambia la calificación jurídica, que es distinto. Desde el primer día, el ministro del Interior de aquel entonces, el señor Fernández Díaz, apareció hablando de delito de odio, algo que nos parecía muy extraño en ese momento, pero que ahora vemos cómo se está normalizando. Y ya posteriormente se habló de terrorismo. Pero antes de que se hablara de terrorismo ya vimos en algunos medios de comunicación de aquí de Madrid reportajes sobre Altsasu, reportajes sobre esos jóvenes, una investigación de la Guardia Civil que teóricamente no era pública, que era reservada y confidencial, para preparar un caldo de cultivo y crear esa ficción, esa tremenda ficción. Una noticia nos llama la atención. Mayo de 2018 se produce una agresión contra varios guardias civiles en Algeciras, un episodio calificado por el exministro Zoido de trifulca sin importancia. Coincidiendo con esa noticia, el periodista Fernando Lázaro publica la entrevista a la pareja de uno de los guardias agredidos en Altsasu, hablando del ambiente de terror en el que viven. ¿Busca justificar la estrategia en Alsasua? Esa entrevista no la publiqué al calor de Algeciras. Le reconozco que la publiqué tal cual la conseguí, porque me parecía un testimonio de primer nivel el tener la oportunidad de que esta mujer, que era una de las víctimas de las agresiones de Alsasua, nos contara para el mundo en primera persona cómo era su día después de haber denunciado esos hechos. Muchas son las sombras sobre el caso Altsasu. 2 informes contradictorios de la Guardia Civil. El primer informe, enviado al juzgado de Pamplona, menciona solo un posible delito de odio. También rechaza la teoría del linchamiento. Pero en un nuevo informe, solicitado por la jueza Lamela desde Madrid, desaparece el delito de odio y se habla de terrorismo. Esto permite que el caso llegue a la Audiencia Nacional. ¿Y qué ocurre entre el primer y segundo informe? Aparece Covite en el caso. El colectivo de víctimas del terrorismo presenta una denuncia y señala que lo ocurrido en Altsasu sí es delito de terrorismo y odio y no una pelea de bar. La plataforma se persona como acusación popular en la causa, clave para que el expediente se transforme en delito de terrorismo. A partir de ahí, la Fiscalía, la Audiencia Nacional y el Supremo respaldan las tesis de Covite. 2 juezas y sus relaciones con la Guardia Civil, Carmen Lamela y Concepción Espejel. ¿Quién es Carmen Lamela? Es la jueza que ha encarcelado al gobierno destituido y a los Jordis. El mismo día del suceso de Altsasu le otorgaron la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil. Un año después recibiría la medalla al Mérito Policial, condecorada por el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Con el juicio aparece en escena una segunda magistrada, Concepción Espejel. Es la encargada de juzgar a los acusados. La defensa de estos pidió sin éxito que fuera apartada de la causa por sus lazos con la Guardia Civil. Está casada con un alto cargo de este cuerpo. Como Lamela, ha sido condecorada con la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Honores que, por cierto, recibía de la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que no ocultaba su cercanía con la magistrada. Haber participado en este acto para la imposición a Concha Espejel de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, créanme que para mí es un honor y es un privilegio. Concepción Espejel, y por eso para todos es Concha, y lo va a ser siempre. Analicemos ciertas incongruencias en el caso. Un vídeo no admitido en un primer momento y que desmiente la versión de uno de los guardias civiles implicados, donde se ve impoluta la camisa del sargento supuestamente agredido encarándose a los acusados. Irregularidades sobre la vestimenta de uno de los acusados. La camiseta no era roja, sino negra, lo que provoca dudas sobre si estuvo en el lugar de los hechos. Él asegura que no. Testimonio del dueño del bar Cosca. Aseguró en el juicio no haber visto la pelea y niega que la declaración que apunta a una pelea organizada sea suya. Denegado el informe pericial solicitado por la defensa a Iñaki Egaña, en el que se documenta que el origen de Aldemendik no tiene relación con ningún grupo terrorista. Me llamaron el año pasado para que preparase una pericial que, en cierta medida, diese las claves de lo que había sido la campaña Que se vayan o Aldemendik en el plano histórico. Y bueno, cuál fue nuestra sorpresa cuando los abogados de la defensa nos llamaron un día diciendo que la pericial había sido rechazada, que no iba a ser tenida en cuenta en el juicio. Ha sido la primera vez en los que una pericial histórica con unas fuentes determinadas hubiera sido rechazada. Claro, con todas estas pruebas y fuentes históricas documentadas sobre esta campaña, ¿cómo interpreta la campaña contraria? Yo creo que las conclusiones estaban relatadas de antemano, ¿no? Si no hubiera existido ETA no estaríamos hablando de Alsasua ni de apaleamiento de guardias civiles. Si estamos hablando de Alsasua, porque en Alsasua hay una campaña permanente defendiendo la expulsión de la Guardia Civil de esa localidad. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación en esta construcción del relato? Siempre hay algunos medios, por otro lado, que yo tengo la impresión de que en el Estado son mayoritarios, tienen una línea política muy determinada y en muchos momentos marcan la agenda. Y en este caso pues tienen sus modos de expresión que muchas veces además se adelantan a lo que va a ocurrir, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación de Madrid se han fijado mucho en este incidente porque incidentes como estos no suelen pasar todos los días, ni en Alsasua ni en ningún otro punto de Navarra. En una respuesta el pasado año en esta misma Cámara, el Gobierno me señaló que el año anterior, en el año 2016, habían ocurrido cerca de 10.000 atentados contra la autoridad. ¿Por qué se imputa a estas personas un delito de terrorismo? ¿El caso Alsasua es un aviso a navegantes? Sí. En una situación de normalidad, que no hubiera terrorismo en el País Vasco, yo creo que esto hubiera sido castigado de una forma muy distinta. Lo más grave de todo es que se pueda expresar un cierto odio de esa manera, es decir, golpeando a unas personas identificadas por guardias civiles. Eso es lo más grave que tiene nuestra tierra, que es que todavía hay un fermento de odio y de rencor. Comprobamos que la aplicación del todo es ETA se extiende hoy a Cataluña. Uno de los principales ideólogos de esta teoría fue Jaime Mayor Oreja, que hoy nos recibe en la Fundación Valores y Sociedad de la que es presidente. Queremos preguntarle sobre cómo utilizó su poder cuando fue ministro del Interior. José María Aznar le otorgó esa cartera que dirigió durante 5 años, entre 1996 y 2001, cuando dejó el cargo para plantearse como candidato al Endacari del Partido Popular. ¿Usted tenía relación con esos medios de comunicación a la hora de dirigir opiniones o de marcar un poco la línea? Yo sí tuve en aquellos años una cierta capacidad de influir y utilicé toda la que estuvo en mis manos, a través de todos los encuentros múltiples que hice con todos los medios de comunicación, el caso que te hacen, tu capacidad de, entre comillas, liderazgo, es
pues que tú seas una referencia moral en determinados temas. ¿No es también una forma de crear un relato? Los relatos son historietas. Uno cuenta un relato, el otro cuenta el otro relato. Entonces, lo que tiene que hacer uno es preocuparse de explicar la verdad. Digamos que la política antiterrorista marcó, en cierta manera, su acción al frente del Ministerio. ¿Qué recuerdo tiene de aquella época? Bueno, fue la época más intensa de toda mi vida, ¿no? Yo había marcado una línea en la política antiterrorista que era la ley y solo la ley. No tuve ningún episodio de guerra sucia en el Ministerio del Interior. No tuve absolutamente ninguna filtración escondida, asquerosa. No lo tuve. Una persona cualquiera. Yo recuerdo que la única conversación que tuve con Felipe González me dijo: el Ministerio del Interior es un volcán que en un momento determinado, cuando menos te espera, se produce una explosión. Un volcán permanente, sí, arrojando lava sin cesar, y ahí se quemaba cualquiera que intentara pisar sus pasillos. Queremos profundizar en nuestra tesis y conocer de primera mano cómo trabajaba el Ministerio del Interior también en la época que gobernaba el PSOE. Fernando López Agudín ha sido periodista, pero también ha trabajado para el gobierno de Felipe González. Fue el encargado de la Dirección General de Relaciones Informativas del Ministerio de Justicia e Interior. En aquel tiempo, la secretaria de Estado era Margarita Robles, la actual ministra de Defensa. Eran tiempos de los GAL. Simplemente te cuento una anécdota, una reunión que tuvimos en Vitoria con todo lo que se llamaba entonces Mando Unificado de la Lucha Antiterrorista, que eran los principales dirigentes de la Guardia Civil y de la Policía. Allí dio su primer speech la señora Robles, y la señora Robles llegó allí y dijo: yo vengo aquí y quiero aclarar que desde hoy ya no se trabaja con red. Entonces, trabajar con red era el eufemismo de que se podía torturar. La Constitución lo prohíbe. Bueno, hay como dicen las películas norteamericanas, un receso, hay un descanso. Yo me voy al baño y cuando estoy en el baño me encuentro un general al lado y otro general al otro lado. Y sabiendo que yo era un alto cargo de Interior, un general le dice a otro: ¿pues sabes lo que te digo? Pues yo me limpio la polla con la Constitución y tú te quedas allí. Y donde he entrado, esto es un volcán, y este volcán me traga, claro. Según cuenta López Agudín, le tocó lidiar junto a Margarita Robles con la Guardia Civil y con el propio gobierno socialista, que quería controlar la investigación contra los GAL. ¿Usted conoció las cloacas del Estado? Yo conocí de refilón las cloacas. La señora Robles y yo hicimos primero o segundo viaje a Uncharrondo y pudimos ver unas celdas que estaban metidas en un muro. Eso parecía de la época del conde de Montecristo. Era una cosa horrorosa. Inmediatamente la señora Robles mandó a clausurarla y luego en el transcurso de la investigación podías conocer también el perfil demente o perfil psicópata de una serie de gente que intervino en eso, junto a la carencia de escrúpulos de gente que se llevó dinero, porque el antiterrorismo fue en España un gran negocio. ¿Cómo se gestionó este caso desde el punto de vista informativo, desde el Ministerio del Interior? La Moncloa llevaba su política informativa, que la dirigía entonces Alfredo Pérez Rubalcaba. Y el Ministerio del Interior llevaba la suya, que me tocaba llevarla a mí. No coincidíamos en los criterios, porque el gobierno tendía un criterio, diríamos, más restrictivo sobre si había que dar todos los elementos que señalaban la responsabilidad de altos funcionarios del Estado y de funcionarios policiales en aquellos crímenes de Estado. ¿Recibió presiones del gobierno para que contara o no contara algo? En ese aspecto concreto de aquella investigación sí recibí presiones. Sí. ¿Recurrían desde el Ministerio del Interior a las filtraciones, a la prensa? En aquella época sí recurrimos a las filtraciones. No recuerdo haber hecho ninguna filtración interesada de una cosa rara, turbia, de alguien del Partido Nacionalista Vasco o del Partido Euskal Alkartasuna. No. Fue más bien una explicación, un esfuerzo de convicción, de un diagnóstico de una situación. Nos fijamos en el papel de la prensa.
Los medios de comunicación se nutren de las filtraciones. Incluso llegan a publicar informes antes de que las partes interesadas tengan conocimiento y declaren ante la justicia. Pero, ¿cómo calibra un periodista si lo que le filtran tiene una intencionalidad mayor que la de dar a conocer una información? ¿Existen los periodistas a sueldo de interior? ¿Cómo se puede discernir entre lo que realmente es una información útil o lo que puede ser de interés del gobierno? Bueno, yo creo que la diferencia está en la verdad. Es decir, todas las filtraciones son interesadas. ¿Cómo sabemos dónde está la verdad y cuál la mentira? Bueno, pues yo creo que después de una ardua labor de investigación. Yo creo que los periodistas debemos tener muy claro que un gobierno es siempre un adversario. Sin filtraciones los medios de comunicación sería difícil que hicieran su labor, ¿no? Toda la filtración es bien recibida por un periodista, que lo que tiene que hacer posteriormente es comprobar la filtración. En la época de los ministros Barrionuevo, Corcuera, era habitual, y así salió en diversos medios de comunicación, que todos los lunes el propio ministro deparaba en un restaurante madrileño con una serie de periodistas afines a los que les transmitía informaciones, pero no solo informaciones, sino también el modo de actuar. Analicemos otra cuestión. Hay 150.000 agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, 85.000 guardias civiles que en ocasiones actúan como un Estado dentro del Estado. Los gobiernos, el Ministerio del Interior, ha tratado y trata de llevar a los medios a su terreno, pero no puede controlar todo lo que llega. Esas filtraciones que vienen de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre se hacen con el conocimiento del Ministerio del Interior, o hay informes que llegan por parte de Guardia Civil o Policía Nacional sin que el Ministerio esté al corriente. Casi me atrevería a decir que el 90% es la segunda opción. En Fomento cualquier organismo de AENA, en Hacienda cualquier organismo de Montoro, y en el caso mío de Interior, Policía y Guardia Civil y CNI es Defensa, funcionan a su libre albedrío. Ahí está el problema. En la teoría es el Ministerio del Interior el que teóricamente controla sus cuerpos policiales, pero también hay iniciativas privadas, me refiero en este caso a la Guardia Civil, en los que la Guardia Civil actúa antes del Ministerio del Interior. Yo no sé si el Ministerio del Interior se entera después, pero sí se enteran antes de que los jueces. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Hasta qué punto desde el Ministerio del Interior se controlan estas informaciones? Yo creo que ninguna. Tenemos muchas veces policías, guardias civiles o mozos que van por libre, actúan por libre. ¿Deben perseguirse las filtraciones? Totalmente. Creo que es importantísimo. Y el culpable, que no es el periodista, que al final es el mensajero, el culpable sí que debe ser sancionado. Otro interrogante nos asalta. ¿Por qué los medios tienen informaciones que se vetan a los representantes parlamentarios? Nos citamos con Jon Iñarritu en el Senado. El senador de Euskal Herria Bildu nos muestra un gran número de informes, pero no los ha obtenido a través del Gobierno. Se queja de que el Ejecutivo le niega los documentos que filtra a conveniencia a los medios de comunicación. Ministro, vuelve a mentir. Tengo aquí el informe y me lo han enviado desde Marruecos, no me lo ha enviado el Gobierno. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que no es la primera vez. ¿Sabe lo que es esto? Son informes policiales. Yo los he solicitado con otro asunto diferente, con el tema de Cataluña, el 1 de octubre, la operación Copérnico, y ustedes no me los han facilitado. Me los ha facilitado una amiga que es periodista que trabaja en un medio muy próximo al Gobierno. Usted le reprochó al ministro Zoido en esta Cámara precisamente que no le haga llegar esos informes que leen en la prensa. ¿Qué le respondió? Me dijo que él normalmente que no se dedicaba a filtrar. Dijo normalmente. Entonces, quiero entender que él alguna vez quizás ha podido filtrarlo también. Es una práctica habitual. ¿Cómo le llegan estos informes que el Gobierno no le da? Cientos de ellos son filtrados a periodistas que en la labor parlamentaria nosotros tenemos contacto con ellos, nos los facilitan si tenemos un nivel de amistad suficiente. En los medios de comunicación tenemos que intentar adelantarnos porque al final la noticia es el informe. Yo entiendo el malestar que puedan recibir las partes, pero yo creo que nuestra obligación es adelantarnos siempre a toda la competencia y desvelar lo antes posible las noticias, ¿no? ¿Recibe también presiones para que se publique una información determinada? Más que presiones por publicar, son presiones por no publicar. Es decir, muchas veces tienes informaciones que ciertos ministerios no les interesa publicarlas. Con los medios de comunicación, cuando yo he defendido la verdad en un momento determinado, he tenido el apoyo total de ellos.
Y luego, pues la situación me ha marginalizado y me ha colocado en una situación en la que pocos han seguido mi posición, ¿no? Desde que estaban haciendo información de terrorismo, reuniones con responsables del Ministerio de Interior, hemos tenido muchas, no, muchísimas. Mayor Oreja, antes, durante, después, y el Ministerio de Interior te cuenta lo que es su trabajo, lo que es su actuación y cómo entiende ellos que está el asunto de la información antiterrorista. Bueno, es un elemento más en tu valoración de periodista. Y si tú tienes una información y la única forma de confirmarla es con un ministro del Interior y el ministro del Interior te pide por favor que no lo publiques, a partir de ahí tú eres la que tienes que discernir sobre si esa información, uno, tiene gran interés público para publicarlo, dos, si realmente no conviene acallarla por el bien del Estado. Recientemente una periodista me señalaba que ante uno de los últimos comunicados de ETA antes de su desaparición, en relación al reconocimiento del daño causado, habían tenido llamadas del Ministerio del Interior, y hablo de medios importantes, para hacer una lectura de una determinada manera. En este negociado, que es el negociado interior, eso de mejor callar por la seguridad del Estado también se usa mucho, ¿no? Y eso es una presión por no publicar. A raíz de Miguel Ángel Blanco convoqué a todos los periódicos para decirles que debían de estar unidos, cohesionados, que debíamos de mantener una posición frente al crimen. Dijeron que lo iban a hacer, pero que no podían hacer un acuerdo formal de ningún tipo, ¿no? El Ministerio del Interior sigue actuando sobre la prensa, pero ya no a través de fondos reservados. Su medio de intervenir en la prensa es participar en la concepción de los integrantes de tertulias. Otra pregunta que cabría hacerse es: ¿cuántas condecoraciones a civiles, en este caso a periodistas, han existido por los medios de comunicación en las últimas décadas? Que haya cientos de periodistas que tengan una condecoración policial, ¿tiene algún sentido? ¿Han colaborado en algún rescate o en alguna actuación determinante? Hay algunos analistas y periodistas que hablan de que ha habido, en el caso vasco especialmente, periodistas que no solamente han hecho favores o no solamente daban la versión, sino que han estado a sueldo también del Estado, cobrando fondos reservados. También se ha hablado en ciertos momentos de la existencia de periodistas a sueldo de Interior. ¿Le consta que esto haya ocurrido? ¿A sueldo? Cuando te refieres a sueldo, ¿hablas de dinero? Sí. No, otra cosa es que coman más del Ministerio de Interior que lo que podemos comer otros, ¿no? Yo creo que sí ha habido periodistas a sueldo de Interior. Creo que hay una lista por ahí, pero yo no la tengo, pero sí ha habido. Sí. Es un mito que yo lo llevo oyendo muchos lustros, ¿no? Incluso había un listado de nombres de periodistas que se presuponía que estaban a sueldo del Ministerio del Interior y encima cobraban en negro a través de fondos reservados. Hace 6 o 7 años salió una información en Estados Unidos diciendo que los servicios secretos norteamericanos o el Departamento de Estado estaba pagando a 100 periodistas en el Estado español. Si desde Estados Unidos se está pagando a 100 periodistas en el Estado español, eso quiere decir que desde el propio Estado español, por lógica, se estará pagando a muchos más que esos 100, ¿no? El Ministerio del Interior se encarga de la gestión de la seguridad ciudadana, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero, ¿es solo una cuestión de seguridad? ¿Existen el espionaje, los informes falsos, las filtraciones interesadas a prensa amiga? A este ministerio se le atribuyó una brigada política que controlaba las filtraciones, atacaba al adversario y dirigía ideológicamente las investigaciones policiales a través de los medios de comunicación afines. ¿Sigue vivo el espíritu de esa brigada? Estas son las conclusiones del dictamen del Congreso sobre las brigadas políticas. Acredita que el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz creó investigaciones falsas. Para ello, empleó fondos y recursos públicos, así como funcionarios del Estado que fabricaron informaciones falsas contra sus adversarios políticos entre los años 2012 y 2017. Esa información sobre el rival se publicaba en medios afines y se intentaba introducir en procedimientos judiciales contra esos dirigentes. Según queda acreditado, las brigadas políticas actuaron contra el soberanismo catalán. Operación Cataluña consistió en la creación de investigaciones falsas contra líderes nacionalistas como el expresidente Artur Mas, a quien se asociaba con cuentas en bancos situados en paraísos fiscales, y contra el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, al que inventaron una cuenta en Suiza.
ambas informaciones publicadas en El Mundo. Asimismo, se buscaron pruebas falsas de corrupción sobre Esquerra y sobre el entorno de su líder, Oriol Junqueras. Actuaron también contra Podemos con la creación del denominado Informe PISA, el acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima. La policía denunció ante el Tribunal de Cuentas delitos electorales, fiscales, de blanqueo y de financiación ilegal con fondos procedentes de Irán o Venezuela. OK Diario publicó las exclusivas. Finalmente, la Audiencia Nacional archivó esta denuncia. El PSOE también fue objeto de esta brigada. Se elaboraron informes sobre el 11M y el caso Faisán, relativo a un chivatazo a la red de extorsión de ETA. Este dictamen fue aprobado por todos los partidos, salvo el Partido Popular, que votó en contra, y Ciudadanos, que se abstuvo. Queremos saber más sobre las graves conclusiones de esa comisión que presidió el diputado del Partido Nacionalista Vasco, Mikel Legarda. El portavoz de Interior del Grupo Vasco tiene una larga experiencia en la materia. Fue viceconsejero de Seguridad en 1999. Entonces, Mayor Oreja era ministro del Interior. La comisión dictaminó que se inducía y que se manipulaban, digamos, informaciones para crear estados de opinión, para condicionar a la Fiscalía y al Poder Judicial. Yo no creo que haya existido esa brigada de policía patriótica. A las pruebas me remito y lo que ha habido realmente es una brigada de policía autonómica dentro de los Mossos que lo que hacía era, bien al contrario, era sembrar la discordia para que el proceso se culminara. En Cataluña se constató que ha trabajado una brigada política dentro del Ministerio del Interior. ¿Cree que sigue existiendo algo similar? Es difícil de plantearlo y de saberlo. A mí el móvil me hace unos ruidos rarísimos. Bueno, más gente que me lo robaron. Ya me robaron uno en Sotorreal. En nuestra búsqueda damos con un ejemplo muy claro de cómo los medios se adelantan a los acontecimientos. Nos citamos en el despacho que Jordi Pina tiene en Barcelona. Es el abogado del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull. Pina está acostumbrado a lidiar con informaciones que tratan de desacreditar a sus clientes. Alguno de mis clientes lo ha denunciado públicamente ante el juez de Arena, el hecho de que nos hemos encontrado sucesivamente con que los medios de comunicación anticipaban las resoluciones judiciales. Yo recibí un mensaje de Jordi Sánchez, todavía no estaba Jordi Sánchez preso, estaba citado para el 16 de octubre y un compañero vuestro publicó en un medio que se daba como cierto, sin ningún género de dudas, que los Jordis iban a ingresar en prisión. Recuerdo que hice un tuit sarcástico diciendo si hacía falta que fuéramos a la declaración. Es el momento en el que los Jordis intentan que regresen a sus casas los miles de manifestantes que se agolparon para protestar por las detenciones y registros en la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017. La defensa ha presentado imágenes que acreditan que trataron de parar a los manifestantes, aunque el atestado policial recoge otra versión. ¿Y cree que el atestado de la Guardia Civil falsea lo que ocurrió? Porque aquí especifica que solicitaron que la movilización no se detuviera. No. Es que el atestado de la Guardia Civil no es que falsee, es que omite. A partir de un momento determinado consideraron que había demasiada gente, que esto iba para largo, y fueron ellos los que salieron afuera a desconvocar a la gente, que es aquella imagen que para la España más profunda es dantesca y es humillante, que es la de los dos Jordis encima del vehículo de la Guardia Civil. Es una imagen que se ha querido dar desde determinados sectores del españolismo más profundo, de desprecio hacia algo que es un símbolo, que es la Guardia Civil. En julio de 2017 se emite el documental Las cloacas de Interior, producido por Jaume Reures. Meses después, la Guardia Civil filtra un informe a ciertos medios de comunicación en el que se señala al empresario catalán como cabecilla del independentismo. ¿Una venganza de las cloacas que quedaron al descubierto? La Fiscalía te lo afirma, hacemos una gestión para... Si la Fiscalía me dice, oye, lo he leído, yo entonces lo cierro, los informes los tengo hechos. ¿Cuánto tiempo lo puede cerrar esto?
3 semanas. Productor audiovisual y presidente de Mediapro, Jaume Roures destapó en las cloacas de Interior una estructura paralela dentro del Ministerio del Interior durante el mandato de Jorge Fernández Díaz, destinada a criminalizar y desprestigiar al enemigo político. El documental pudo verse en Euskal Telebista, pero no fue emitido por ninguna cadena estatal, aunque tuvo consecuencias. Desvelamos una estructura paralela en varias instituciones, policía, judicatura, medios de comunicación, y con todo eso pues se consigue atacar a los enemigos políticos del gobierno de turno, ¿no? ¿Esa brigada funcionaba bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz solo? ¿Ha continuado existiendo? Esto viene de antes, ¿no? Prácticamente desde la misma transición ya empezaron a trabajar, a moverse, a estructurarse desde dentro y desde fuera del ministerio. Vamos a ver un fragmento de este documental. Se apunta a personas dañadas, digamos, por la acción de esta brigada. Vamos a Xavier Trías. A mí me ha llegado una información, pero no la tengo contrastada. Te lo digo, no te lo iba a decir. Pero me han dicho que Xavier Trías tiene una cuenta en el extranjero con alrededor de 10 millones de euros. Como comprobamos, esta acusación fue utilizada por cierta prensa. El periodista de investigación de El Mundo, Fernando Lázaro, elevó a categoría de portada la acusación contra Xavier Trías, exalcalde de Barcelona. Se querelló contra Lázaro, Eduardo Inda y Esteban Urreztieta por injurias y calumnias. Yo he ido a un juzgado y me he sentado en un banquillo acusado por el señor Trías. Y en ese juicio, que está pendiente de sentencia, es donde la policía, comisario de la UDEF y sus dos números 2 y 3 ratificaron la información que publicamos en El Mundo de que efectivamente la policía estaba investigando al señor Trías, y aportaron en sede judicial ese informe sobre el que se han sembrado muchas dudas, pero que realmente el informe existía. Jaume Roures se convirtió en un personaje incómodo para los intereses del Estado. El 1 de octubre el productor ofreció sus instalaciones para que los medios pudieran cubrir el referéndum. Poco después, un informe de la Guardia Civil le señala como elemento capital en la estrategia de comunicación del procés. La persecución se extendió al Ministerio de Hacienda. Su grupo, Mediapro, está siendo investigado. Queremos contrastar cómo se gestó esa maniobra contra él. ¿Cómo se queda cuando ves su nombre en esos titulares? El tema no es lo que digan de mí, el tema es que lo que explicábamos en el documental de estructuras paralelas, más o menos de funcionamiento oscuro, clandestino, en la policía, en algún caso de la judicatura, en los medios y tal, esto sale todo a la luz, ¿no? Y actúan a cara descubierta, digamos, lo que antes pues a alguien le daba un poco de vergüenza o de corte o de lo que fuese, pues digamos ahora la Guardia Civil, en este caso que me atañe, pues hace un informe que es todo falso. Ese es un informe que me llegó a mí, no se publicó porque de verdad era una línea donde se hablaba de una persona, se la señalaba y después no había ningún tipo de información que te explicase cuál era el delito, más allá de su nombre, ¿no? Directamente. Aquella información ahí quedó. Sí que es cierto que a mí en concreto me emplazaron a más informes que nunca han llegado y ahí lo dejo. ¿Y usted se ha sentido víctima porque fue señalado como cabecilla del proceso después de que se filtrara un informe de la Guardia Civil? Este informe tenía 750 páginas, los medios solo airearon 2, que son los 2 que hacían referencia a mi supuesta participación. Nadie de estos medios me llamó para preguntarme nada. No había nada absolutamente de sustancia, solamente unas conversaciones de dirigentes de los partidos políticos, conversaciones grabadas hablando de el abuelo, que si el abuelo ya nos montará esto, ya nos montará lo otro, sin ningún dato que pudiera interpretarse como un indicio de una posible comisión, no de un delito ni de una falta. Roures es una víctima de la libertad de expresión. En ese sentido, el señor Roures recibe un castigo que a la vez es como un aviso, como una advertencia de que se puede ir a más si no se frena, no se pone un bozal antes de hablar. ¿Se siente víctima de una venganza? No, yo creo que desgraciadamente, digamos, el llamado procés, pues ha desatado todos los demonios que mucha gente tenía reprimidos desde hace un tiempo. Usted trató de saber, de pedir explicaciones sobre lo que se había publicado. Pero estamos preparando una querella por un ataque a nuestra libertad. ¿Por qué se nos investiga a nosotros desde el Ministerio? Digamos que un juez puede indagar, pero el Ministerio no puede pedir informes que además se hace públicamente para perjudicarnos.
Queremos saber cómo manejan los tentáculos de Interior los medios de comunicación. En nuestro viaje a Barcelona nos encontramos con un claro ejemplo. La Operación Estela se anuncia a primera hora del jueves 24 de mayo como otro ataque al procés, aunque horas después quedó en un caso de malversación. Pero para entonces los medios ya habían hecho su trabajo. Una operación de la que algunos medios de comunicación han sido advertidos desde el día anterior. Los periodistas han llegado a las puertas de la Diputación antes que los policías, 200 agentes llegados desde Madrid para otra mediática operación. Estamos precisamente ante la Diputación de Barcelona porque se ha producido una macrorredada policial que llega en la misma mañana en la que la Audiencia Nacional condena a Bárcenas y señala al Partido Popular. Exacto, ha sido una casualidad, una nueva casualidad. Incluso uno de los concejales en Barcelona de Esquerra Republicana emitía un tuit que decía, vamos a ver, el viernes se calcula que habrá una sentencia de la Gürtel y, por tanto, a ver en qué despacho o institución catalana entra la Guardia Civil, ¿no? Pues así ha sido. Se han dado muchas ocasiones en las que en Cataluña se da una operación policial que después puede quedar en nada. Siempre que hay un hecho controvertido en la política catalana, o un salto cualitativo en el procés, inmediatamente hay un operativo policial. En su día era en Convergència, pero ahora son otras causas. Tras el 1 de octubre, los comités de defensa de la República se han convertido en el movilizador del procés en la calle, con concentraciones como la convocada en marzo aquí ante la delegación del Gobierno español en Cataluña, en la que se vivieron momentos de tensión con los antidisturbios. Después de que la justicia española pusiera el foco en las entidades sociales como Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, amenazando incluso con su ilegalización, los CDR se han convertido en el centro prioritario de la ofensiva del Estado. Los CDR en el punto de mira policial y judicial. ¿Cómo se construye un relato? Los CDR se presentan como un movimiento popular pacífico y proclaman su defensa de la República Catalana, pero la imagen que se proyecta de ellos es otra, vinculada a la violencia. Aquí vemos algunos titulares. Así funcionan los 390 grupos de CDR, los comandos Y vascos de Cataluña. Veamos un par de casos más. La Fiscalía abre diligencias contra los CDR por rebelión. Los CDR, investigados por violentos, alegan que optan por pacifismo activo. ¿Cómo se llega a este punto? Un informe de la Guardia Civil elaborado para el Tribunal Supremo rompe con la tarjeta de presentación de los CDR. Convierte al movimiento en organización. Vincula su acción a las entidades soberanistas, Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, así como a Junts per Catalunya, RC y CUP. Y una filtración pone nombres a sus supuestos líderes. Sin embargo, desde los CDR se insiste en que no tienen líderes, su estructura es horizontal y funcionan desde asambleas locales o de barrios. Se presentan como pacíficos, pero salen a la luz audios que tratan de vincularles con Kale Borroka. La consigna és entre avui i demà fer bullir l'olla perquè hi hagi molt moviment per poder justificar després la vaga general. Pero los CDR se definen como un movimiento con diversidad ideológica, de resistencia activa, pero no violenta. Aún así, la justicia española actúa con detenciones por terrorismo y rebelión, acusaciones que se sustentan en la existencia de la violencia. Sin embargo, a pesar de los intentos por construir un relato sobre los CDR, el discurso termina cayendo, y así lo refleja la prensa. El juez deja libre a la supuesta coordinadora de los CDR y descarta terrorismo. Se publicó. Más de 280 CDR arrebatan el control de las calles a la Asamblea Nacional Catalana y a Òmnium Cultural. Y horas después se produjeron detenciones contra supuestos líderes de estos comités de defensa de la República. Ha habido una connivencia entre medios de comunicación, fuerzas policiales, incluso no sé si tribunales. Estoy convencido. El primer atestado que recibe Llarena sobre los CDRs reciben en el mes de noviembre. Es un informe, un anexo que le entrega la Guardia Civil. Allí hay un pequeño resumen de lo que ellos consideran que son el CDR. ¿Qué ocurre a continuación? Que tanto Mossos como Guardia Civil como el CNP estudian todos los vídeos, fotografías, tweets, blogs, periódicos, cualquier imagen
que pueda nominalizar a cualquiera de los culpables o miembros del CDR. Y a partir de aquí aparecen ya las primeras detenciones. ¿Cree que se ha tratado de buscar en los CDRs la baza violenta que no han encontrado en el proceso? Yo estoy absolutamente convencido. Cuando vemos que determinadas personas van por la vía pública retirando lazos, al final lo que se busca es la confrontación. Más que informes interesados, yo creo que lo que ha habido por parte de Interior es un intento de traspasar la plantilla de Euskadi o la plantilla del País Vasco a Cataluña. Háblese comités de defensa de la República, háblese de la Kale Borroka, en fin, cosas que yo creo que cualquier periodista, cualquier persona puede ver que efectivamente no tiene ningún tipo de vinculación. Hace 4 años que en el Parlamento, en una rueda de prensa, se habló de colpismo. A partir de allí fue barra libre para periódicos como ABC La Razón, que continuamente ya llamaban sediciosos. Estoy hablando de 2013, 2012. Sí. Se crea un relato. Medios de comunicación afines, Estado y además un relato muy simple. Cuando a un periodista le llega una filtración directamente de una instrucción judicial o de un atestado policial, ya tiene un documento mediante el cual puede ayudar a construir este relato. Y a partir de aquí, todo vale. Es sorprendente que un movimiento pacífico, masivo, que por lo menos tiene 2 millones de personas en la calle, recibe el mismo tratamiento que una organización terrorista. ¿Cómo y quién construye esa violencia? Pues la propia Guardia Civil. Personas que me han pasado informes relativos a Cataluña, así me lo han dicho, que proceden del Ministerio del Interior. La cuestión catalana yo creo que no es más que un primer ensayo de lo que también se intenta hacer en Navarra. Y es movilizar a los navarros que se sienten españoles contra los navarros que se sientan vascos. Cuando el plan Ibarretxe en 2003, yo hice unas declaraciones pidiendo que hubiese un desarrollo del artículo 135. Ver los supuestos casos de supuesta o no rebelión. No se ha hecho. Yo creo que ha faltado fortaleza democrática para hacer frente al proceso de Cataluña. Tregua, trampa. Así definió en 1998 Jaime Mayor Oreja, entonces ministro del Interior, el anuncio de tregua indefinida por parte de ETA. El exdirigente del Partido Popular también calificó el nuevo estatuto de Ibarretxe como la expresión del proyecto político de ETA. Conceptos que calaron en la opinión pública española. Aquí tenemos una portada de ABC de 1998. En la que usted califica el anuncio de tregua indefinida por parte de ETA como una tregua trampa. Cuando hablaba de tregua trampa, ¿tenía datos? Yo tenía algunas informaciones policiales de que se producían esos diálogos, pero pruebas ninguna. Tuve certeza moral. ETA dejaba de matar pues porque le había ofrecido el Partido Nacionalista Vasco un proyecto de ruptura. Califica la tregua de ETA como una tregua trampa, está haciendo una valoración política. Evidentemente, como hacemos los políticos. Un político fundamentalmente es un señor que tiene la obligación de arriesgar un diagnóstico. ¿Se consigue incidir en el momento político a través del discurso, en este caso del ministro del Interior? Sí, pero es que una democracia es un régimen de opinión. Y el problema de lanzar y poner en circulación ese tipo de mensajes y ese tipo de acción política es que luego no es que sea una situación de excepción, es que una vez que se incorpora al modo de hacer, se queda. Cuando era en el tiempo de todo ETA, es porque todo era ETA, es decir, estamos hablando de un momento en el que ETA mataba y detrás de cada asesinato había una familia y había un recorrido que periodísticamente sí que lo llevamos ya al primer plano de los medios de comunicación. ¿Hasta qué punto los artículos de opinión se hacen eco de cómo los medios y los gobiernos se retroalimentan? Virginia López de Maturana, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, realizó un estudio sobre los periódicos El País, El Mundo y ABC que cubrieron momentos puntuales de la cuestión vasca. ¿Era habitual esta asociación entre ETA y el PNV? Sí que, como decimos, hay una línea editorial, pero hay unos articulistas que son mucho más radicales a nivel individual que otros. Todo es ETA. Eso también se refleja en los medios del momento. Muy claro en el caso del ABC y, bueno, pues en este caso un artículo de Alfonso Usía en el que habla sobre el que entonces era presidente del Partido Nacionalista Vasco, Xabier Arzalluz, en el que, bueno, pues poco menos que lo ubican. El jefe de la banda. El jefe de la banda, exactamente. Solo ya el título, ya Arzalluz es ETA, todo es ETA. El plan Ibarretxe
es la herencia política de ETA. Es el precio político que ustedes desean pagar y pretenden que lo paguemos todos a ETA. Vincula constantemente ETA con el PNV, Gobierno vasco y también el proyecto de Plan Ibarretxe. ¿Tiene pruebas? Tengo certeza moral. La vanguardia del movimiento nacionalista fue, sin duda, ETA en aquellos años. Nosotros sufrimos esas consecuencias en Interior porque Mayor Oreja fue el que se encargó de cortar la presencia policial de la Archancha en Francia, sobre todo con las operaciones del impuesto revolucionario. Había que combatir un proyecto político, no solo una banda de asesinos o una banda criminal, era un proyecto político. ¿Qué conclusiones extrae? Hay un momento clave que es el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hice una gráfica en la que se ve clarísimamente como en un principio pues no llegaban quizás ni a 20 al año los artículos relacionados con el País Vasco, como por ejemplo, como digo, a partir del año 97, cuando asesinan a Miguel Ángel Blanco, el incremento es considerable hasta llegar al año 2000, cuando son más de 200. En el año 2003 llegará el nuevo estatuto del Lehendakari Ibarretxe. ¿Dan las mismas circunstancias de asociación con ETA? Todo lo que tenía que ver con el nacionalismo vasco se identificaba con ETA. Un artículo del ABC de julio de 2001 que llaman a Ibarretxe el buen separatista, critica esta posición de algunas personas que pensaban que con tal de conseguir el objetivo de terminar con la violencia, terminaban aceptando el plan de Ibarretxe. ¿Se da una relación entre líneas editoriales y el color político que esté en ese momento al frente del gobierno? Yo creo que es la línea editorial del propio periódico la que marca que incrementen este interés por determinados temas. Yo no me atrevería a decir que a nadie le interesa que siga a ETA, pero sí que digamos que interesa mimar a ciertos sectores o sencillamente por otros grupos que hacen bandera electoral de una forma muy irresponsable y frívola de todos los muertos de ETA, pues digamos que sí que estamos en un momento en el que al Ministerio de Interior eso del relato de todo es ETA le conviene, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación en general no hemos contribuido al mensaje de que todo era ETA, porque cada uno en su esencia entendía cómo debía de tratar la información sobre el terrorismo en España. El 17 de octubre de 2011 se celebró en el Palacio de Ayete la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián. Acudieron personalidades internacionales como Kofi Annan o Jonathan Powell junto a agentes políticos y sociales vascos. 3 días después, ETA realizó el anuncio de su cese definitivo, pero el camino hasta llegar a la disolución de ETA no ha sido fácil. Muchos han sido los intentos de desacreditar a los mediadores y entorpecer su intervención. Contactamos con Paul Ríos. Él fue el impulsor de esta conferencia de paz y testigo de episodios dignos de una película de espionaje. ¿Llegaron hasta Ayete los tentáculos de Interior? Yo recuerdo que me tocó organizar bastantes cosas de la conferencia y tenía que hacer las llamadas de teléfono, por ejemplo, a Brian Currin desde una cabina telefónica. Durante esos días yo tomé la decisión de llevarlo todo por escrito a la antigua usanza, en papeles, en folios, y se me olvidaron en el coche. Cuando fui al coche los papeles no estaban. Ves que hay cosas que recuerdas que has dicho en conversaciones privadas y aparece en algún medio de comunicación, pero siempre bajo esta idea de citando a fuentes policiales, según información de la policía, pero en este caso era que directamente la Gaceta estaba transcribiendo prácticamente una conversación privada que habíamos tenido Brian Currin y yo, y además diciendo que la fuente para obtener esa conversación había sido el CNI. ¿Cree que desde el Ministerio del Interior se crean informes falsos, se espía? Sí, sin ninguna duda, ¿no? La primera legislatura que estuvo en el Congreso se publicó una información con conversaciones que se habían mantenido en despachos de Euskal Herria Bildu. Claro, a mí me sorprendió porque había habido una conversación con alguna palabra precisa que no se había vuelto a repetir, que salió en una sala dentro del Congreso de los Diputados de Euskal Herria Bildu, por lo cual nosotros presentamos una queja a los servicios de la Cámara para que investigara a ver cómo había podido ser posible, qué medios técnicos habían utilizado para que eso se filtrara.
Ha habido 3 servicios de información diferentes que han estado operando en todo lo relacionado con ETA, la paz, etcétera, que han sido los servicios de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y del propio CNI. Cada medio de comunicación contaba con información privilegiada de uno u otro de estos servicios de información. Sí, en relación a los mediadores internacionales también ha habido una doble estrategia. La primera, que son mediadores al servicio de ETA o de la izquierda Abertzale. Viendo que esto no funcionaba, apareció la segunda pata de la estrategia, que era la de decir que eran casi unas personas que solo estaban aquí por el hecho de cobrar mucho dinero. O sea, me ha llegado a ocurrir que, teniendo casi comprometida totalmente ya un apoyo muy importante de una de estas organizaciones, un apoyo económico importante, las presiones de la Embajada Española o las presiones del Ministerio del Interior provocaron que al final esa ayuda no llegara. Casi todos los mediadores internacionales que habían estado trabajando en 2006 dejaron su tarea y uno de los pocos que se quedó fue Brian Currin, y de repente recibe una carta de ETA amenazándole directamente de que tenía que dejar sus actividades o si no tenía que atenerse a las consecuencias. Mi primera reacción fue de shock. No era lo que yo esperaba. Me puse a pensar en la carta y decidí que iba a averiguar qué pasaba. Al día siguiente me puse en contacto telefónico con una persona del País Vasco. Ahora es de Batasuna. Y le pregunté si ellos sabían algo sobre la carta. A lo que me contestaron que no. Es que dice, si la carta no venía de ETA, ¿de quién venía? ¿Y cuál era su objetivo? ¿Que Brian dejase el trabajo? ¿Eso a quién le interesa? En nuestra investigación nos fijamos en las injerencias en la justicia. ¿Que se publiquen los sumarios en los medios puede llegar a influir en las sentencias? Ignacio Gordillo estuvo 30 años trabajando en la Audiencia Nacional y consiguió reabrir el caso Lasa y Zabala, algo que le acarreó enfrentamientos con sus superiores. Durante su época, el fiscal tuvo que lidiar con filtraciones y juicios mediáticos. Finalmente, fue apartado. ¿Ha sido víctima usted en los procesos en los que ha intervenido de filtraciones interesadas que supusieran en un momento dado, entorpecer el proceso en el que estaba trabajando, la investigación que tenía en curso? Sí, en muchísimas ocasiones. Yo en el caso Lasa y Zabala siempre recordaré, después de recibir al comisario don Jesús García, el que descubrió en Alicante los restos, uno de los jueces de la Audiencia Nacional, después de toda esa investigación con lo dificultoso que era, solicitó el archivo de las actuaciones. Lo voy a poner en situación, se levanta por la mañana, coge el periódico y ve una información que sabe que no es cierta y que puede afectar a la investigación que se está desarrollando. ¿Recuerda algún momento así? Y es triste decirlo, en la lucha contra el terrorismo a veces los éxitos policiales o políticos han tenido una importancia enorme. Pues detenidos un montón de personas por hechos muy graves periodísticamente, policialmente, y luego al día siguiente la Audiencia Nacional ponen en libertad porque no había ninguna prueba. ¿A los medios de comunicación llegan informaciones interesadas del Ministerio del Interior para interferir en procesos judiciales? Indudablemente sí. El Ministerio del Interior en general, pero la policía en particular o las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado en concreto, indudablemente utilizan los medios de comunicación, no vamos a negarlo, ¿no? Y se utiliza a favor de una operación, creando una idea en el ciudadano, etc. Las filtraciones en un Estado de hecho son peligrosísimas. Son peligrosísimas primero porque son interesantes en varias ocasiones y en segundo lugar porque van contra presunción de inocencia. Yo he tenido clientes que estaban en su casa esperando a que la policía viniera a realizar un registro a su vivienda por tema de corrupción, porque ya estaba anunciado y estaban los medios de comunicación allí esperando a la llegada de la policía. Eso realmente no es serio. Filtraciones interesadas, informaciones agresivas. ¿Cómo se construye una opinión pública que acompañe las necesidades políticas del momento? ¿Todos los gobiernos tratan de controlar la opinión pública? Yo creo que todos los gobiernos tratan de orientar la opinión pública, claro. En general yo creo que el ciudadano tiene que ser prevenido y tiene que precaverse de toda la información oficial. Se condena, como decía antes, o se absuelve con anterioridad por la opinión pública. ¿Y el Ministerio del Interior es uno de los principales generadores de opinión pública? En épocas concretas. En épocas concretas. En esta época sí, donde todo es ETA. Intentar condicionar a la opinión pública de una manera espúrea es una manera de manipular. Han caído las caretas. Exacto, no hace falta ir por detrás, insinuar no sé qué, filtrarlo a un amigo. Los informes falsos ya los hace la Guardia Civil.
La preparación del terreno para un objetivo político o judicial se demuestra en numerosos episodios, pero no solo dirigido desde el gobierno, desde el ministerio. Los tentáculos de Interior escapan incluso a su control.